Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros vamos a hablar en nuestra clase de un tema muy preguntado, que es al respecto de la anemia o del síndrome anémico. Entonces, nosotros para empezar, vamos primero a hablar de la hematopoiesis, recordar alguna cosita ahí de fisiología y después ya vamos a pasar a la semiología, la clínica y semiología del síndrome anémico. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome anémico, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué es la anemia? La anemia nosotros podemos decir que es cuando la hemoglobina o hematocrito desciende, o sea, la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en la mujer y menor de 13 gramos por decilitro en el hombre. Y también cuando el hematocrito es menor de 40% en el hombre o menor de 38% en la mujer. Nosotros sí o sí necesitamos saber a clasificar la anemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que clasifica la anemia en 4 grados, pero nosotros vamos a simplificar para 3, que es grado leve, moderado y grave. Básicamente el grado 1 es cuando nosotros tenemos una hemoglobina entre 10 y 13. Después, grado 2, cuando tenemos una hemoglobina entre 9,9 y 8. Grado 3 es de 7,9 a 6 gramos por decilitro y grado 4 cuando es menor de 6 gramos decilitro la hemoglobina. Recuérdense que cuanto menor el nivel de hemoglobina, menor es la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. O sea, ¿cuál es la función de la sangre acá? La hemoglobina, el glóbulo rojo, por sí solo tiene una función específica que es llevar el oxígeno del pulmón hacia los tejidos y también llega a los tejidos y saca el dióxido de carbono y es eliminado por el pulmón. Así que cuando nosotros hablamos de anemia, estamos hablando de un déficit de quién, de la llegada del oxígeno a los tejidos. ¿Cuáles son las causas entonces de anemia? En resumen, 40% es secundaria a otras enfermedades. ¿Qué quiero decir secundaria a otras enfermedades? Vamos a ver después que tenemos enfermedades autoinmunes, enfermedades de la propia médula, neoplasias, o sea, cánceres. Todo eso puede evolucionar a un cuadro anémico. Cuando nosotros hablamos de causas, tenemos que recordar que 40%, o sea, la mayoría de las anemias son ferropénicas. ¿Qué quiero decir con ferropénicas? Que es cuando nosotros tenemos niveles bajos de hierro, sea él por la alimentación o sea él alguna alteración de la digestión de ese hierro. Y el otro 40% son secundarias a otras enfermedades, como por ejemplo neoplasias, el paciente que tiene un trastorno medular, y el otro 20%, lo que resta, son de causas idiopáticas. Muchas de las veces nosotros tenemos que saber cómo se presenta la anemia. Y para saber cómo se presenta la anemia, recuérdense que el eritrocito o glóbulo rojo tiene toda una cascada de formación, como nosotros podemos ver acá en esta tablita. Nosotros vamos a llamar esa cascada de formación del eritrocito o del glóbulo rojo de eritropoiesis. Básicamente la eritropoiesis tiene varios pasos, pero nosotros lo que necesitamos saber es que al decorrer de todos estos pasos de la eritropoiesis, por eso que el glóbulo rojo se llama eritrocito, nosotros tenemos al final de toda la fase de la formación del eritrocito una fase que es justamente antes, generalmente a los 3 días, cuando empieza la formación de la eritropoiesis, tenemos la formación de una piecita acá clave, que es el reticulocito. El reticulocito es una forma inmadura del eritrocito. O sea, antes de llegar a la formación completa del eritrocito, nosotros tenemos la formación de reticulocitos. Cuando nosotros tenemos una anemia, generalmente nosotros vamos a tener la salida de estos reticulocitos. Así que es frecuente que ante una anemia, cuando se pierde, por ejemplo, sangre por una puñalada, algún sangrado activo, nosotros tenemos esas formas inmaduras de eritrocitos en sangre periférica. Recordate también que el color es dado por un pigmento que es llamado la hemoglobina. La hemoglobina es la encargada a agarrar el oxígeno y liberar la célula, y después agarrar el dióxido de carbono y liberar en los pulmones para que sea eliminado. Básicamente nosotros del eritrocito tenemos que saber eso, que la eritropoiesis es la formación del eritrocito, tiene diversos pasos, y el último paso es la formación del eritrocito por sí solo. Antes de llegar a esa formación tenemos a los llamados reticulocitos. Esos reticulocitos son eliminados durante un proceso agudo de pérdida de sangre. Entonces, cuando tenemos todo funcionando, la fábrica ahí en la médula ósea funcionando, nosotros vamos a tener esa salida de reticulocitos. O sea, reticulocito es igual a eritrocitos inmaduros. Básicamente eso.
La anemia es un trastorno que afecta todo el cuerpo. O sea, la anemia significa que llega menos oxígeno a los tejidos. Con esa llegada menor a los tejidos de oxígeno, nosotros tenemos diversas situaciones. Pero recordate que siempre la clínica va a depender de la velocidad de instauración. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene una anemia aguda de una anemia crónica. Recordate también que los pacientes con anemia crónica son mucho más susceptibles a cambios. O sea, mucho más susceptibles a adaptarse con esa falta de oxígeno tisular que el paciente ya tiene a largo plazo. Aparte de eso, todo lo que nosotros estábamos hablando antes, que los síntomas siempre están relacionados con la falta de oxigenación tisular. O sea, el paciente puede padecer de calambres, puede padecer de disnea, o sea, falta de aire. Todo eso va a estar relacionado a la falta de oxígeno que llega a los tejidos. Y después, también tiene que recordar que nosotros cuando hablamos de falta de oxígeno, el cuerpo trata de se adaptar de cualquier forma. Entonces, tenemos fundamentalmente una adaptación cardiovascular relacionada a eso, porque siempre cuando tenemos poco oxígeno, el corazón intenta bombear más rápido. Por eso que la frecuencia cardíaca del paciente con anemia, generalmente moderada a grave, el paciente va a tener una taquicardia. Todo eso son signos de compensación, por los cuales va siempre a tratar de llevar más oxígeno a los tejidos. Entonces, antes de empezar a hablar toda la semiología de la anemia, que es muy subjetiva, no es muy específica, entonces nosotros vamos a hablar bien rapidito de la sangre. La sangre básicamente es formada por diversos elementos, siendo que el plasma es 55% de todo el volumen de la sangre aproximadamente. Los leucocitos es menos de 1% de toda la sangre. Las plaquetas también ingresan en ese menos de 1%. Y las hematies o los eritrocitos, los glóbulos rojos, son 45% de la sangre. O sea, cuando nosotros sacamos del paciente una muestrita de sangre, quiere decir que 45% aproximadamente es hematies, glóbulos rojos, 55% o 54% es de plasma y 1 a 2% son de leucocitos y plaquetas. Esos son los elementos que forman toda la sangre. Pero hay que saber, acá, como nosotros estamos hablando de anemia, tenemos que saber específicamente del glóbulo rojo. El glóbulo rojo es una célula que es capaz de transportar oxígeno. Y esa es la función del glóbulo rojo y quiero que guarde esa función. Ellos son muy pequeños y tienen forma de disco bicóncavo y tienen una característica muy particular que son flexibles. Aparte de eso, tiene una proteína que es la hemoglobina. Es lo que nosotros estábamos hablando antes, del pigmento del glóbulo rojo. La hemoglobina es la responsable por cargar ese oxígeno, llevar los tejidos, cargar con dióxido de carbono y llevar al pulmón para que sea eliminado ese dióxido de carbono. Pero aparte de todo eso, la hemoglobina es una proteína, que eso es pregunta de examen. Generalmente la hemoglobina es formada por proteínas con 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas. O sea, son 4 cadenas, las cuales lo que tienen que saber es eso nomás. Tienen cadenas alfa 1 y alfa 2, como ustedes pueden ver acá. Son puestas de forma cruzada y acá tenemos las cadenas beta 1 y beta 2. Lo que generalmente ingresa en el examen, en el choice, poner, es a respecto de cuántas cadenas son formadas la hemoglobina. Así que las funciones ya hablamos, transporta oxígeno y retira dióxido de carbono y tiene una interacción hemo-hemo o cooperativa. Eso no es necesario saber. Eso yo saqué del libro, pero olvídate eso. ¿Cuáles son los efectos importantes que la hemoglobina debe tener para ser funcional? Imagínate, la hemoglobina es como si fuera un camión. Ese camión llega al pulmón, carga de oxígeno y lleva después a la célula, ¿sí? O sea, a los tejidos. Imagínate lo siguiente, si ella tiene mucha afinidad por el oxígeno, o sea, llega al pulmón, agarra todo el oxígeno que puede y después pasa por los tejidos y no suelta ningún oxígeno. O sea, ella no va a cumplir su función. Entonces, una de las características, uno de los efectos importantes que nosotros tenemos es el efecto Bohr. El efecto Bohr es que cuando ese camión llega cargado con oxígeno, llega a los tejidos, pierde su afinidad por el oxígeno y entonces el oxígeno sale del camión y después va a los tejidos. Es básicamente así. El camión llegó para descargar ahí el oxígeno, llega y descarga. Esa es la característica del efecto Bohr. O sea, en los tejidos disminuye la afinidad con el oxígeno, la hemoglobina suelta el oxígeno para que los tejidos puedan agarrar. En cambio, el efecto Haldane ocurre en los pulmones. El camioncito entonces pasó por los tejidos,
liberó, disminuyó su afinidad por el oxígeno, entonces el oxígeno salió del camión, pero el camión cargó ¿con quién? Con dióxido de carbono. Entonces, el camión carga con dióxido de carbono y va al pulmón y después suelta ese dióxido de carbono para ser eliminado. Pasa lo mismo con el oxígeno. Entonces, la hemoglobina cuando llega al pulmón, carga de oxígeno, sale, disminuye la afinidad para liberar los tejidos. Después, cuando vuelve de vuelta al pulmón, aumenta su afinidad. Eso es sumamente importante para que ese oxígeno sea llevado a la célula. ¿Por qué? Porque después, en otro momento, usted va a ver que básicamente el efecto Bohr y el efecto Haldane, lo que hay que acordarse es que el Bohr es en los tejidos y Haldane es en los pulmones, lo cual tiene afectación de la afinidad. Como dije, estos efectos, lo que hay que saber es esto. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, alteración del difosfoglicerato, alteraciones del pH y también de la temperatura afectan esa curva, ese efecto Bohr y efecto Haldane. Pero básicamente lo que hay que saber es que los efectos importantes que nosotros tenemos que memorizar son estos dos y es lo que pasa con el camión ahí cargado de hemoglobina. Ahora nosotros vamos a formación de los eritrocitos. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para que no sea muy aburrido, pero básicamente tenemos que saber la formación de los eritrocitos de una manera mucho más fácil. Justamente porque todo eso ocurre en la médula ósea. La médula ósea es quien fabrica el glóbulo rojo, por lo cual eso nosotros vamos a llamar de eritropoyesis. Eritro de eritrocito y poyesis de formación de células. Entonces, esse processo ocorre na medula óssea. É regulado por la eritropoyetina, que é fabricada no riñón e em menor medida no hígado. ¿Por que é importante saber isso? É solamente razonar. Se nós temos pouca eritropoyetina, vai haver pouca formação de eritrocito. Então, se temos o riñón e o hígado afectado, vamos a ter pouco eritrocito porque não vai haver a formação de essa enzima que é quem estimula la médula ósea, el hueso, a formar los glóbulos rojos. Entonces, para simplificar, tenemos que saber que el glóbulo rojo tiene una vida media en personas normales de 120 días. La formación de ese glóbulo rojo ocurre ¿dónde? En la médula ósea y es regulada ¿por quién? Por la eritropoyetina. Imagínate que la médula ósea es una fábrica. La fábrica necesita de qué? De estímulos, de luz para trabajar. Entonces, cuando nosotros tenemos eritropoyetina, tenemos luz. Pero recuérdense que también que la médula ósea necesita, como yo dije, es una fábrica, necesita de insumos, o sea, va a necesitar de hierro, vitamina B12, ácido fólico, lo que sea. Entonces, cuando nosotros tenemos una fábrica que tiene todas estas características, nosotros vamos a tener la eritropoyesis normal. La eritropoyesis es la formación de eritrocito, entonces vamos a tener varios días, por ejemplo, al tercer día, las 72 horas, 48, 72 horas, tenemos la formación del reticulocito, que es lo que quiero que graben para el examen. El reticulocito es quien va a dar el eritrocito. Entonces, recuérdense que al tercer día empieza a salir reticulocitos, empieza a formar reticulocitos, y después del tercer día, la formación del eritrocito es completa, o sea, la eritropoyesis fue completa y eficaz. Básicamente, el repasito de formación de eritrocitos es este. Recuérdense que es fabricado por la médula a estímulo de la luz, que va a ser la eritropoyetina, y necesita de una fábrica, entonces necesita insumos, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Aparte de eso, tienen que saber que la eritropoyesis son varios pasos, donde el penúltimo paso es la formación de reticulocitos. Y después el último paso es la formación de la eritropoyesis. Por la cual, en resumen, cuando nosotros hablamos del eritrocito, tenemos que saber que tiene la función de llevar oxígeno a los tejidos y tenemos todos los pasitos ahí que tenemos que recordar como características generales. Pero recuérdense de una cosa, recordate de una cosa, ¿sí? Nosotros hablamos antes que hay factores que influyen al respecto de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que disminuyen o que aumentan esa afinidad. Básicamente, nosotros tenemos el pH, difosfoglicerato y temperatura. Son los factores que influyen al respecto de la afinidad. Cuando tenemos aumento del pH, disminución del difosfoglicerato y disminución de la temperatura, la curva se va hacia la izquierda, o sea, aumenta la afinidad por el oxígeno. Y cuando tenemos al revés todo eso, nosotros vamos a tener disminución de la afinidad. Básicamente es eso lo que pasa con el efecto Haldane y el efecto Bohr. Efecto Bohr es en los tejidos y efecto Haldane es en los pulmones. ¿Cómo yo memoricé eso? Efecto Haldane es aire. ¿Dónde va a tener aire? En los pulmones. Y efecto Bohr, no sé.
en los tejidos, es el otro. Así que, bueno, en resumen, es todo eso. Y ahora nosotros vamos a hablar de las anemias. Vamos a agarrar el agua porque es mejor una piedra en el camino que en el riñón. ¿Qué es la anemia entonces? La anemia, ya hablamos, que es cuando la hemoglobina o hematocrito disminuye. Hemoglobina, recuerden de los datos, recuerden de los valores. Hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro en la mujer y 13 gramos por decilitro en el hombre es sinónimo, es igual a anemia. Recuerden el hematocrito también menor de 40 en el hombre y 38 en la mujer. Los grados generalmente no preguntan, pero sepan que la causa también o es ferropénica o es secundaria a otra causa. Todo eso ya hablamos, pero quiero que repase una cosita acá. Siempre cuando tenemos un paciente anémico, tenemos que pensar, o la producción está disminuida o hay aumento del consumo. Y ya vamos a hablar en qué situaciones tenemos aumento del consumo, pero generalmente asocian que la anemia es por diversas causas y tenemos que siempre pensar, la médula, el riñón, el hígado están funcionando, yo tengo insumos porque mi fábrica necesita andar, tengo luz y tengo insumos para mi fábrica andar bien, o los tejidos están consumiendo, estoy perdiendo mucha sangre. Entonces, siempre piensen en las dos cosas, si hay producción o si hay alguna alteración del consumo de los glóbulos rojos. ¿Cómo se clasifican las anemias? Eso, para general, bien general mismo, la clasificación de anemias es inmensa, pero voy a tratar de pasarte lo más importante de acá. Básicamente, la anemia se clasifica por la fisiopatología, la cinética medular y el tiempo de la anemia. Si nosotros vamos por lo más fácil, vamos por el tiempo. Tenemos la anemia aguda y la anemia crónica. Anemia aguda, por ejemplo, es cuando el paciente sufrió alguna puñalada, algo y está perdiendo sangre, o sea, algún traumatismo. Y anemia crónica es, por ejemplo, un cáncer, una neoplasia. Después, cuando nosotros pasamos a la fisiopatología, tenemos, recuerden siempre la fábrica, tenemos, ¿esa fábrica produce o no produce? Nosotros estamos perdiendo sangre, o sea, aumentando el consumo, o tenemos excesiva destrucción, que ya vamos a entrar en las anemias hemolíticas. Esas son las preguntas que ustedes tienen que pensar. Y después, al respecto de la fábrica, más que nada, la cinética medular, tenemos la regenerativa y la arregenerativa. La regenerativa es cuando la fábrica está ok y nosotros tenemos una pérdida nomás. Entonces, reticulocitos, que son las formas inmaduras que salen de la médula ósea, van a estar aumentados, o sea, mayor de 1,5%. Y cuando nosotros hablamos que la fábrica no quiere andar por falta de insumos o por falta de luz, nosotros, o sea, falta de eritropoyetina o falta de hierro, vitamina B12, lo que sea, vamos a tener una anemia arregenerativa, o sea, reticulocitos menor de 0,5%. ¿Qué pasa acá? Quiero que sepas básicamente esas tres clasificaciones. Fisiopatología, bueno, estamos faltando producción, estamos con mucha pérdida, o estamos con exceso de destrucción. Después, cinética medular, regenerativa o regenerativa, y después el tiempo de la anemia. Recuérdense de la fábrica, siempre recuérdense que los reticulocitos son las formas inmaduras y quiere decir que mi fábrica está intentando compensar esa pérdida. Y básicamente vamos a la falta de producción entonces. La falta de producción quiere decir que mi fábrica no está andando, sea ella por falta de la luz, eritropoyetina, o por falta también de insumos. Entonces, cuando nosotros tenemos una falta de producción, vamos a decir que la anemia es hipoproliferativa o arregenerativa. Son términos distintos, pero tienen mismo significado. En ese caso, tenemos que pensar, ¿el defecto es medular? O sea, ¿es en mi hueso que no está funcionando? Nosotros vamos a pensar en una aplasia medular. ¿Qué quiere decir aplasia? Quiere decir que la médula no funciona. Aplasia es algo afuncionante. Después, esa falta de producción es secundaria a infiltración de la médula ósea, entonces nosotros vamos a tener que pensar en algunas causas, por ejemplo, la leucemia, el linfoma y el carcinoma de hueso. Después, mi fábrica no funciona porque falta insumos, o sea, falta vitamina B12, ácido fólico, hierro y eritropoyetina, y después tenemos por falta de producción misma, por una alteración de la reutilización del hierro. Entonces tenemos enfermedades crónicas, enfermedades endócrinas como hipo y hipertiroidismo, neoplásicas, o sea, cáncer, infecciosas y causas inmunes. O sea, cuando hablamos de falta de producción, tenemos que pensar siempre en la médula y nuestra fábrica.
Si nosotros tenemos nuestra fábrica que no quiere funcionar, que ya está muy vieja, entonces vamos a tener una causa que es la aplasia medular. Después, podemos tener un problemita en esa fábrica cuando ella es invadida por alguien, o sea, algún chorro fue e invadió. Entonces, en los casos de leucemia, linfoma y carcinomas, tumores que vienen y molestan mi fábrica, yo voy a tener la disminución de la formación de los eritrocitos. Déficit de insumos, o sea, de factores de maduración, vitamina B12, ácido fólico y hierro. Y eritropoyetina, obviamente. Entonces, está faltando la ingesta o está faltando el riñón funcionar para formar ese glóbulo rojo y disminución de la reutilización del hierro. Entonces, son causas que generalmente tenemos que pensar en casos de falta de producción, o sea, anemias hipoproliferativas o arregenerativas. ¿Cuál es la característica acá en el laboratorio? Básicamente es que las anemias arregenerativas, los reticulocitos van a estar disminuidos. Después tenemos aumento de la destrucción. La destrucción, nosotros vamos a tener la formación, la fábrica está de 10, pero cuando llega a la periferia, o sea, cuando sale de la médula, viene un asesino y mata nuestro glóbulo rojo. Entonces, o el glóbulo rojo es un glóbulo rojo suicida, cualquier uno de los dos. Entonces, cuando el glóbulo rojo es suicida, nosotros vamos a tener las hemólisis intracorpusculares, que son las hereditarias o las adquiridas, y después nosotros vamos a tener, cuando viene un asesino, nosotros vamos a tener, por ejemplo, infecciones, anticuerpos, destrucción mecánica, fármacos, agentes químicos y físicos. Entonces, las anemias con aumento de la destrucción, recuérdense, o el glóbulo rojo es suicida o el glóbulo rojo fue atacado, fue asesinado. Entonces, si la hemólisis es extracorpuscular, es el asesino, las infecciones, los anticuerpos vienen y le matan, y después si es intracorpuscular, tenemos las hereditarias, que es la que los pacientes heredan de los familiares, como déficit enzimático, hemoglobinopatías, y las adquiridas sería, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la intoxicación por plomo. Cuando hablamos de extra y intracorpuscular, estamos hablando que si es intracorpuscular, es algo en la alteración de la formación, o sea, la pared de la hemácia no está bien, falta algo. Y cuando es extracorpuscular, es algo que viene y le rompe, le da un piñazo y le rompe. Entonces, esas son las anemias por destrucción. Seguindo con nuestras anemias, tenemos las anemias por exceso de pérdidas. Recuérdense que son anemias hiperproliferativas. ¿Qué quiero decir con anemias hiperproliferativas? Que los reticulocitos están aumentados. Entonces, los reticulocitos me indican que las formas inmaturas están saliendo de la médula, o sea, la médula está eliminando el máximo que puede, está fabricando y eliminando el máximo que puede de eritrocito para aumentar la oxigenación tisular. Entonces, son anemias que tienen los recuentos de reticulocitos mayor de 1,5%. Esas son las causas, hemorragias agudas o crónicas. Las agudas tenemos la hemorragia digestiva alta, los traumatismos, rotura esplénica en un accidente de auto, muchas de las veces cuando es un accidente de auto con una gran fuerza involucrada, el vaso se pega a la pared de una manera muy brusca, entonces se rompe. Después, accidente con arma blanca, o sea, puñalada o arma de fuego. Después, las hemorragias crónicas son las neoplasias intestinales, úlcera péptica sangrante y neoplasias del tracto urinario. Son algunas causas de hemorragias crónicas. Entonces, generalmente en el examen lo que se pregunta es, escribime 10 causas de anemia aguda por pérdidas hemáticas. Entonces, solo tenés que pensar que puñalada, rotura esplénica, rotura renal, lo que sea puede entrar acá. Entonces, hemorragia digestiva alta por úlcera, por varices esofágicas, los pacientes cirróticos, cualquier cosa que sangra puede entrar acá. Recuerden que las pérdidas hemáticas agudas tienen reticulocitos aumentados, o sea, mayor de 1,5%. Para no equivocarse, entonces, es importante que toda la clínica, todo se da por falta de oxígeno en los tejidos. O sea, sin oxígeno no hay formación de ATP adecuada. Entonces, falta energía a la célula. Por eso que los pacientes generalmente suelen presentar taquicardia refleja, taquipnea, disnea. Entonces, todo es relacionado a la falta de oxígeno
tisular. Y como nosotros ya vimos antes, lo que da color a nuestro eritrocito es la hemoglobina. Entonces, si nosotros no tenemos esa hemoglobina que va a estar disminuida, vamos a tener ¿quién? No tenemos pigmento. Entonces, va a estar pálido, el paciente va a estar pálido, va a estar taquicárdico, como nosotros ya hablamos, esa taquicardia por anemia puede generar un soplo funcional, la auscultación cardíaca, y va a generar disnea. Generalmente empieza una disnea de esfuerzo y después en reposo. Todo va a depender del grado de anemia que tiene nuestro paciente. Pero básicamente, para repasar más que nada, recuérdense que los ojos pueden estar amarillentos dependiendo de la causa, o sea, nos puede indicar, por ejemplo, si es una anemia hemolítica, que ya vamos a ver, nosotros tenemos hemólisis, o sea, destrucción de la sangre, entonces aumenta la cantidad de proteína, aumenta la bilirrubina, y eso va a dar ictericia. Después podemos tener fatiga, cefalea, mareo, lipotimia. El paciente va a tener palidez y piel fría, puede tener debilidad, astenia, cansancio, intolerancia al esfuerzo. Todo eso se da por cuenta de falta de oxígeno. Entonces, el paciente va a presentar taquicardia, taquipnea, disnea, principalmente. Y para no olvidarse más, no equivocarse, recuérdense que todo va a depender de la velocidad de inhalación. O sea, el cuerpo es perfecto. Dios es perfecto. Hizo el cuerpo para tratar de compensar en cualquier mecanismo, cualquier error del propio cuerpo. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es intentar compensar. Entonces, si es agudo, la compensación no va a ser tan eficaz como si es, por ejemplo, una cosa crónica, una anemia crónica. ¿Cómo se presenta la anemia entonces? Siempre, cuidado para no equivocarse. Si falta oxígeno a la célula, puede dar cualquier clínica. Son síntomas muy específicos, como ya estábamos hablando. Y la pregunta que ustedes van a ver, que a veces se pregunta, es la diferencia entre anemia por déficit de B12 y anemia por déficit de ácido fólico. La diferencia de esas anemias es que si tiene déficit de B12, el paciente va a tener síntomas neurológicos, demencia y trastorno de marcha. Y aparte de todo esto, inicialmente cuando tenemos una anemia leve, el paciente va a tener debilidad, cansancio, dolor de cefalea, dolor de cabeza, no consigue concentrarse. Generalmente, si va empeorando, él va a tener uñas quebradizas, deseo de comer hielo, la esclerótica va a empezar a ser de color azul, va a estar pálido, va a tener disnea, va a tener lengua, glositis, vamos a llamar eso, que ya vamos a ver. Entonces es muy inespecífico. Hay, por ejemplo, patologías que pueden presentarse con anemia, cansancio, trastorno del sensório, o sea, trastorno de la conciencia, pero es muy inespecífico. Lo que importa acá es la semiología inicial que nosotros vamos a abarcar en ese paciente, vamos a ver en ese paciente. Los síntomas, entonces, siempre recuérdense que el paciente va a venir con disnea, fatiga fácil, palidez, taquicardia, ¿sí? Signos y síntomas. Es distinto signos y síntomas. Síntomas es lo que el paciente refiere y signos es lo que nosotros vemos. O sea, si te pregunta en el escrito, decime 2 signos de una anemia, voy a tener que poner el paciente presenta palidez, taquicardia, taquipnea, por ejemplo. Y si te pregunta síntomas, decile, el paciente presenta calambres, cansancio, disnea, fatiga fácil. Entonces, recordate la diferencia si te pregunta y lee bien la pregunta. Si es síntoma o si es signo. Después, síntomas asociados a la causa. Por ejemplo, si es un déficit de hierro, tenemos que buscar si, por ejemplo, una mujer si no está embarazada o si tiene pérdida crónica de sangre. Después, si es por déficit de B12, recuérdense lo que yo hablé antes. Déficit de B12 tiene signos neurológicos. Entonces, si el paciente es alcohólatra, déficit factor intrínseco, si el paciente toma alguna medicación, cloranfenicol, metotrexato, ácido acetil salicílico, corticoides, eso generalmente no es quien pregunta, pero hay que saber si hay cálculo biliar en jóvenes, anemia hemolítica y si, por ejemplo, el paciente tiene enfermedad celíaca o de ácido fólico. Básicamente, cuando un paciente tiene una hemoglobina muy baja, lo que nosotros vamos a poder evaluar y ver es que un paciente con hemoglobina normal tiene el rojo de la sangre, ¿entendés? O sea, tiene ese pigmento que nosotros llamamos de hemoglobina. Entonces, el paciente no va a presentar palidez. En cambio, el paciente que tiene una hemoglobina menor de 6, menor de 5, el paciente va a presentar una palidez generalizada, lo que sería una palidez cutánea mucosa, así por decir, más fácil. Entonces, el síndrome anémico, en el sistema nervioso central, va a tener fatiga, cefalea, mareo.
principalmente. Después, en los ojos puede estar amarillentos, solo recuérdense que están amarillentos en los casos que la bilirrubina está alta por cuenta de una hemólisis. Hemólisis es hemo, sangre, lisis, destrucción. Entonces, destrucción de sangre, sea ella intracorpuscular o extracorpuscular, la asesina y la suicida, ¿entendés? La diferencia. Bueno, después, muco tegumentario, palidez, piel fría, cardiovascular, puede tener soplo, puede tener taquicardia, puede tener palpitaciones. Es una, te digo, que es una manifestación que generalmente los pacientes refieren. Palpitaciones, me palpita, no sé qué, cuando voy a caminar. Disnea cuando camina, por ejemplo, 100 metros. O sea, es bien característico la parte de anemia. Aparte de eso, puede tener astenia, intolerancia al esfuerzo, va a tener también parestesias, o sea, hay unas hormiguitas acá en la piel, en el músculo, y respiratorio siempre va a tener la parte de disnea y taquipnea. Entonces, siguiendo con la semiología, a la inspección nosotros siempre vamos a hacer de manera indirecta, o sea, miramos, tiene palidez cutânea mucosa, frialdad periférica, vamos a evaluar la edad, raza, historia familiar, porque la historia, la edad y la raza nos puede dar indicativos muy buenos de la causa, o sea, nos hace pensar en la causa. Después, signos y síntomas generales, voy a volver acá y voy a decir lo mismo. Palidez, cansancio, taquicardia, disnea, dolor de pecho, hipoxia tisular, calambres nocturnos y fatigabilidad, cefalea, falta de concentración, todo eso son signos de la anemia. Y como pudiste percibir, no tiene un signo específico. O sea, la anemia es signos generalizados. ¿Por qué se da generalizados? Porque si tenemos poca hemoglobina, no llega sangre, no llega oxígeno a la célula. Y si no llega oxígeno, la célula no va a elegir, bueno, a ese lado no voy, a ese lado voy. No, es falta de oxigenación tisular generalizada. Entonces, el cuadro clínico es amplio, amplio, afecta todo el cuerpo, no es solo una partecita, no. Entonces, hay que hay que realmente indagar también al respecto de la dieta. ¿Qué come? Si tiene ingesta de el hábito de ingerir hielo o tierra, que eso se llama pica, nos indica la parte de ferropenia, o sea, falta de hierro. Si tiene disfagia, por ejemplo, anemia, membranas esofágicas y glositis, es el síndrome de Plummer-Vinson. Y después los hábitos fisiológicos que tenemos que saber es la dispepsia, estreñimiento, que también nos indica una ferropenia, y insomnia, irritabilidad, es alteración del sensorio, o sea, llegó menos oxígeno, va a tener una afectación global generalizada. No hay mucho de dónde salir. Aparte de eso, puede tener ictericia, como ya hablamos de la hemólisis, uñas frágiles, estriaciones longitudinales o la coiloniquia, que es como si fuera una uña en cuchara se puede llamar. Después tenemos la lengua. Hay algunas anemias, como por ejemplo el déficit de B12, que da la glositis de Hunter. La glositis de Hunter da una lengua toda depapilada, lisa, roja y dolorosa. Generalmente podemos asociar esa o sea, como ya hablamos, a un déficit de vitamina B12. Y después tenemos la glositis atrófica, que es una lengua depapilada, toda lisa, pero que no duele. La glositis, estomatitis y quelitis nos indican déficit de hierro. Y recordate también, muy importante, que si nosotros no tenemos los insumos B12, ácido fólico y hierro, la fábrica no va a andar. Entonces va a producir toda esa sintomatología general. Siguiendo con el examen físico, el cabello puede estar frágil, quebradizo, puede tener petequias y eso nos va a indicar un proceso medular porque recuerden, si la sangre es 45% hemoglobina, 55% plasma y 2%, 1 o 2% más o menos, leucócitos y plaquetas. Si la médula no funciona, no produce nada de eso, o sea, va a tener una pancitopenia. Pancitopenia quiere decir que no fabrica bien glóbulo rojo, no fabrica leucocitos, no fabrica plaquetas. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, un proceso medular, puede tener petequias. ¿Cuál es la diferencia entre petequia, púrpura, equimose y hematoma? Es el tamaño. Petequias son bien chiquitas, como si fuera un puntillado. Púrpuras son generalmente un poquito mayor que las petequias. Acá nosotros podemos ver, esos son púrpuras y acá finito, bien chiquito. ¿Sí? Eso es una púrpura, por ejemplo. Y acá tenemos una petequia, solo para que tengas una noción. Equimosis es mayor que la púrpura, como ustedes pueden ver, y hematoma es mayor que la equimosis. O sea, en orden es petequia, púrpura, equimosis y hematoma. Esa es la orden por tamaño de las
lesiones de lo que puede aparecer cuando un paciente tiene algún trauma, alguna lesión o que son indicativos de plaquetopenia, o sea, disminución de las plaquetas. Aparte de eso, puede tener adenopatías, o sea, gánglios inflamados, que nos va a indicar un proceso de cáncer, o sea, linfoproliferativo o neoplásico, y la esplenomegalia nos va a indicar también un proceso linfoproliferativo, o sea, alteración del sistema linfático, en lo cual nosotros tenemos, para quedar más explicado, las doenças, las enfermedades linfoproliferativas son básicamente las leucemias, ¿sí? La leucemia LLA, que es la leucemia linfocítica aguda, o la leucemia linfoblástica. Cualquier una de las dos es aceptada. O cuando es de forma madura, nosotros vamos a tener el linfoma. Esos son los procesos linfoproliferativos. Yo puse nomás para que sepas y para que tengas una noción. No es necesario saber eso porque no es pregunta. Así que puede presentar también hematoquesia, melena, hemoptisis, metrorragia y hematuria. Hematoquesia es heces con sangre, melena es vómito con sangre, hemoptisis es básicamente tos con expectoración con burbuja de sangre, metrorragia es la mujer que, por ejemplo, tiene sangrados por vía vaginal fuera de su ciclo, y hematuria es cuando el paciente tiene sangre al orinar, o sea, sangre en la orina. Cuando nosotros entonces pasamos al examen cardiovascular, tenemos que saber que puede aparecer soplos eyectivos, al examen abdominal puede presentar masas renales, gastrointestinal, examen trato genital en la mujer, nosotros vamos a hacer si sospechamos de un cáncer, la misma cosa en el examen de próstata, y el examen anorrectal siempre se hace en ambos cuando se sospecha una neoplasia o un cáncer. Como ya te dije, lo importante acá es el examen neurológico. Si, por ejemplo, el paciente tiene un déficit de B12 o de ácido fólico, la diferencia es que de B12 va a tener síntomas cognitivos, síntomas neurológicos, y el ácido fólico no. Generalmente la falta de B12 puede generar síndrome cordonal posterior. ¿Qué es el síndrome cordonal posterior? Es cuando el paciente tiene alteración en la marcha, en el equilibrio, debilidad y parestesia. Marcha inestable, falta de equilibrio, parestesia sería como sensación de agujas, lo que sea, y debilidad o incontinencia urinaria. Esto es característico del síndrome cordonal posterior, que se da en déficit de B12, y eso es pregunta de examen, es pregunta de choice, del oral, de lo que sea. Entonces, recordate que déficit de B12 y ácido fólico, B12 tiene signos y síntomas neurológicos, y ácido fólico no. Y después puede tener alteración de los reflejos osteotendinosos. ¿Eso se pregunta? No, no se pregunta. Lo que generalmente se pregunta es eso, que la clínica es muy amplia. Generalmente las preguntas en semiología no son relacionadas a la clínica, y sí son más que nada relacionadas a los índices hematimétricos que ya vamos a ver. Imagínate que você está en consultorio y te aparece un paciente así. Entonces, fácilmente ahora, con esa clase, usted ya sabe diagnosticar un paciente con anemia solamente mirando ese paciente. Muy probablemente que cuando te llega un paciente así, usted va a saber diagnosticar la anemia solamente por el examen físico y algunas cositas del interrogatorio. A veces ni es necesario preguntar mucho respecto del paciente. La pregunta que más suele entrar en los exámenes de semiología es al respecto del diagnóstico, al respecto de los índices hematimétricos del laboratorio. El laboratorio, nosotros vamos a pedir el hemograma completo. En el hemograma va a venir hemoglobina, recuento de reticulocitos, y después podemos pedir también los índices hematimétricos. Los índices hematimétricos van a ser el volumen corpuscular medio, VCM, HCM es hemoglobina corpuscular media, CHCM es la concentración de hemoglobina corpuscular media, y el RDH o ADH, que es uno de los estudios que vienen en los índices hematimétricos, que básicamente evalúa el volumen y el tamaño de los eritrocitos y hace un promedio. Es la diferencia entre la variedad de eritrocitos que tenemos en una muestra. Pero básicamente hay que saber que el índices hematimétricos son estos, y lo que a veces se pregunta en el choice, lamentablemente, es cómo se calcula, cómo se hace todo eso. Entonces, ya preparamos en DeepMed un repasito de los índices, y sí o sí van a necesitar memorizar, saber, porque eso es pregunta de examen. Así que vamos a pasar los reticulocitos y después repasamos esa parte de índices. Los reticulocitos se piden aparte. O sea, aparte de escribir hemograma completo, ahí para una receta tienen que pedir recuento de reticulocitos. Lo normal es 50.000 por milímetro cúbico o
1% de reticulocitos. Cuando nosotros tenemos reticulocitos menor de 0,5%, tenemos una anemia hipoproliferativa o arregenerativa, que es cuando nuestra fábrica no está funcionando o por falta de insumos o cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, una fábrica buena, o sea, está vieja, falta luz, falta lo que sea. Y después las anemias, por ejemplo, por traumatismo, exceso de pérdidas, ahí sí van a tener nuestra fábrica ahí a toda fuerza, entonces va a tener una liberación de los reticulocitos de la forma inmaduras del glóbulo rojo. Entonces, van a tener una anemia regenerativa o hiperproliferativa. Esa es la diferencia. El valor normal es aproximadamente de 1% o 50.000 por milímetro cúbico. Dejo acá los valores normales del hemograma completo para que por lo menos tenga eso en tu cabeza. Repasando entonces los índices hematimétricos, tenemos el volumen corporal medio, hemoglobina corporal media, concentración de hemoglobina corporal media y amplitud de distribución eritrocitária. Básicamente, el VCM se da por el hematocrito dividido por los dos primeros números de la hemácia, multiplicado por 100. La hemoglobina corporal media se da por la hemoglobina, no es hematocrito, acá está mal, la hemoglobina dividido por los dos primeros números de las hemácias multiplicado por 100, y la concentración de hemoglobina corporal media es la hemoglobina dividido por el hematocrito, acá está mal, multiplicado por 100. Pero básicamente esos son los índices hematimétricos y vamos a empezar a hablar del volumen corporal medio. El normal es de 80 a 100, eso se va a llamar normocitose. Cuando está disminuido menor de 80, vamos a llamar de microcitose, aumentado macrocitose y cuando es más que 110, 120, nosotros vamos a tener la anemia megaloblástica. ¿Qué se pregunta de acá? Se pregunta generalmente causas. En el examen va a preguntar, por ejemplo, causas de anemia macrocítica, por ejemplo. Y ahí voy a tener que poner que la macrocitosis puede ser causas, el alcoholismo y las hepatopatías crónicas. Y también el déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Cuando tenemos microcitosis, las causas son ferropenia, talasemia, que es un defecto genético, trastornos crónicos y esferocitosis. Y después, la normocitosis, las anemias con anemia normocítica, vamos a llamar así, puede ser por insuficiencia renal, aplasia medular, que es la anemia, cuando la fábrica ya no quiere más trabajar, mielotisis, que es cuando la fábrica fue invadida por algún chorro, endocrinopatías, alteración de la tiroides, lo que sea, y trastornos crónicos. Después, pasando a la parte de la hemoglobina corporal media, nosotros vamos a tener hemoglobina corporal normal, disminuida, aumentada o anisocromía. Lo que más se pregunta acá es cómo nosotros vamos a llamar esa anemia. O sea, si está disminuida, vamos a llamar una anemia hipocrómica, que es cuando está menor de 27 picogramos. Cuando es normal, es de 27 a 32, y cuando está aumentada, vamos a llamar de anemia hipercrómica. Y anisocromía es cuando tiene muchas tonalidades de color. También la concentración de hemoglobina corporal media no sirve de mucho, o sea, él solo sirve que hay que saber el valor normal, que es de 30 a 37%. Eso es lo que más se pregunta de los índices hematimétricos. Recordate siempre que lo que más se pregunta son las fórmulas y las causas. Aparte de eso, cuando nosotros pedimos laboratorio, vienen los leucocitos, ¿sí? Eso generalmente no se pregunta, pero sepan que el valor normal del recuento de leucocitos, es de 5.000 a 11.000 por milímetros cúbicos. Y viene también la fórmula leucocitaria, o sea, viene monocito, basófilo, eosinófilo, linfocito y neutrófilos. Aparte de eso, también podemos pedir recuento de plaquetas, que el valor normal es de 1.500 a 400.000. Pero lo que más se pregunta acá son los índices hematimétricos. VCM, HCM, CHCM y RDW y los reticulocitos. Eso es lo que más se pregunta. También nosotros podemos pedir el FROTIS para evaluar la morfología celular. O sea, evaluar las hemoglobinas, ahí, el eritrocito de manera visual en el microscopio. Entonces, con el frote sanguíneo nosotros vamos a evaluar el tamaño, contenido de hemoglobina, anisocitosis, poiquilocitosis y policromacía. Todo eso ya vamos a ver acá en el final de la clase. También tenemos que saber que si la principal causa, una de las principales causas, no, la principal causa es la anemia ferropénica, tenemos que saber qué van a pedir en los estudios, cómo vamos a hacer un diagnóstico de anemia ferropénica. Y para saber ese diagnóstico, tenemos que saber que la ferropenia
es dada por alguna alteración del cuerpo que no está pudiendo absorber ese hierro. Entonces nosotros vamos a hacer los estudios del hierro, específicos del hierro. ¿Cuáles son estos estudios? Tenemos la ferremia, que es la cantidad de hierro en sangre. Tenemos la transferrina y capacidad de fijación de la proteína del hierro. Tenemos la porcentaje de saturación de transferrina y la ferritina. Básicamente, esos son los estudios, son en el laboratorio que nosotros vamos a pedir si queremos evaluar el hierro de un paciente. O sea, vamos a evaluar su depósito de hierro y cuánto de hierro está circulando ahí agarrado con la hemoglobina. Entonces, básicamente, la ferremia, el valor normal de 50 a 150 microgramos por decilitro. La transferrina es de 350 a 430 microgramos por decilitro. La porcentaje de saturación de transferrina es de 30 a 50%. Y la ferritina, que es el depósito de hierro, en el hombre es de 50 a 100 y en la mujer es de 15 a 50 microgramos por litro. Eso, lamentablemente, hay que memorizar. Yo cuando rendí y cuando hice, ¿sí? Yo tenía una tabla así pegada en mi pared. Entonces, todos los días pasaba ahí, agarraba una leída y básicamente eso es lo que hacía para memorizar. No hay mucha cosa, o sea, la única cosa que yo puedo aportar acá es que hagan una tablita con los valores normales, porque eso sí o sí va a ser preguntado. Y es eso lo que más se pregunta en el examen y lo que generalmente nosotros no sabemos a veces explicar. Pero recuérdense que los estudios del hierro, índices hematimétricos, es lo que más entra en la parte de anemia. Y lamentablemente yo tengo que decirte que la única forma de saber eso es memorizando. No hay mucha cosa para razonar acá. Otra cosita que nosotros podemos pedir también en el laboratorio es la VSG, eritrosedimentación, hepatograma, perfil tiroideo, LDH, lactato deshidrogenasa y aptoglobina sérica. Lo más importante acá es saber que en casos de infección, trastornos crónicos y neoplasias, la eritrosedimentación va a estar aumentada. Eso también fue pregunta ya de Choice. Valor normal en el hombre varón es de menor de 15 y en la mujer joven es menor de 20. En el hombre adulto mayor de 50 años tiene que ser menor de 20 y la mujer mayor de 50 años menor de 30. Aumenta en infecciones bacterianas, neoplasias y vasculitis, afectaciones de los vasos. El hepatograma va a aumentar principalmente la bilirrubina y puede generar una ictericia cuando tenemos hemólisis. Después, tireoides, ya vimos que la tireoides está siempre cuando nosotros decimos endocrinopatías. Entonces, siempre pidan una T3, T4 y una TSH a tu paciente. Después, lactato deshidrogenasa en la inflamación y cuando tenemos procesos linfoproliferativos, tenemos aumento de la LDH y la aptoglobina sérica disminuye en las anemias hemolíticas, pero su valor normal es de 600 a 2.700 miligramos por litro. Más que nada, sepan la eritrosedimentación, ¿sí? La eritrosedimentación y LDH, yo creo que son los más fundamentales que ustedes tienen que saber para qué sirve y cuándo se pide. Parte de todo eso que ya vimos, que yo sé que la clase ahora empezó a quedarse pesada por cuenta de la cantidad de estudios que hay que memorizar, sepan también de la reacción de CUMS directo y CUMS indirecto. Siempre cuando vamos a pedir CUMS, tenemos que sospechar una anemia hemolítica. Entonces, CUMS directa, nosotros sospechamos de una anemia hemolítica autoinmune, eritroblastosis fetal, que es cuando la mamá es RH negativo y el hijo es RH positivo. Ante una mamá ya sensibilizada a los anticuerpos, pasan al hijo y le va a generar una hemólisis, o sea, el pacientito ahí va a quedar todo amarillo después de nacer a las 24, 48 horas. Después, la CUMS indirecta, nosotros pedimos cuando sospechamos de hemoglobinopatías, afectaciones de la hemoglobina y enzimopatías o membranopatías, todo relacionado al eritrocito. ¿Qué hay que saber? CUMS directa, busco anticuerpos que actúan contra los glóbulos rojos y CUMS directa negativo indica que las anemias hemolíticas son por defecto intrínseco a los hemates. O sea, en resumen, si CUMS directa da positivo, yo tengo autoanticuerpos que me están masacrando mi glóbulo rojo. Es lo mismo que nosotros hablamos antes del asesino. Y si yo no tengo un CUMS directo positivo, o sea, el CUMS directo me da negativo, yo tengo un glóbulo rojo suicida, sea él por cualquier causa. Siguiendo en eso, vamos a volver un poquito en el frote sanguíneo. El frote sanguíneo es cuando se pone una gota sobre un portaobjeto y se evalúa eso por microscopio. Básicamente evalúa la forma, cantidad, tamaño y estructura del glóbulo rojo. Sirve para diagnóstico de diferentes tipos de anemia y principalmente de leucemias.
Así que en el frote sanguíneo nosotros vamos a tener varias alteraciones y quiero que presten atención acá, porque eso es pregunta de escrito. Cuando nosotros hablamos que en el frote sanguíneo hay una anisocitosis, quiere decir que el paciente tiene alteración del tamaño. O sea, mira acá, tengo varios eritrocitos de distintos tamaños. Mira, ese mayor, mayor, ese menor, 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 menor. Ese tiene una forma rara. Entonces, anisocitosis, eso pregunta en el examen. Toda esa parte de frotes, las alteraciones pregunta. Entonces, ojo acá, por eso puse varias imágenes. Anisocitosis quiere decir variación del tamaño. Poiquilocitosis es una variación de la forma. Mira acá, tenemos forma cóncava, acá aparece, no sé, redonda, ¿sí? O sea, no tiene una forma. Poiquilocitosis. Policromasia, cromo, recuerda de pigmento, o sea, el paciente va a tener restos de ribosomas, como si fuera en el globo rojo, hay varios puntilladitos. Eso es policromasia. Esferocitos, esfera, son redondeados, no son bicóncavos, como lo normal. Después, células en diana son los famosos células en raqueta, parece una raqueta de pádel acá o de tenis, lo que quieran. Las células diana, nosotros vamos a tener presente la talasemia y eso es pregunta de escrito, ya fue pregunta de no escrito, en un choice. Cuando se ve las células diana, entonces es específico de la talasemia, por eso puse en específico acá la talasemia. Después los drepanocitos, drepanocitosis es cuando nosotros tenemos en la anemia falciforme, los eritrocitos en forma de os. Eso también fue pregunta de examen ya. Entonces, eritrocitos en forma de os se llama drepanocitosis, drepanocitos, entonces tiene una forma específica de la anemia falciforme. Esquistocitos son glóbulos rojos que fueron asesinados, o sea, que en algún lugar le rompieron, le pegaron un piñazo y ahí están los fragmentos, le restó nomás el cuerpo nomás. Y después los cuerpos de Howell-Jolly, yo no sé cómo hablar eso, pero generalmente tienen presencia de núcleo bien pigmentadito adentro. Y eso es básicamente lo que hay que saber de la parte de frotes. Eso es lo que se pregunta, lamentablemente, en el examen. Para finalizar, entonces, yo sé que ya está ansiosa para finalizar ya esta clase porque hay un montón de cosas para recordar. Básicamente, vamos a las anemias más frecuentes preguntadas en el examen. Rapidito, anemia megaloblástica es una anemia que tiene una macrocitosis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi volumen corpuscular medio está mayor de 100 fantolitros. ¿Cuáles son las causas de anemia megaloblástica? Eso se pregunta en el examen. Por eso yo puse, las anemias más preguntadas están acá. Las causas son déficit de vitamina B12, que puede ser por una falta de ingesta, alteraciones gástricas que impiden la absorción de hierro y de vitamina B12 y mala absorción intestinal. Después, déficit de ácido fólico, como el alcoholismo, los alcohólicos, los que les gusta tomar ahí en Santino, pueden tener déficit de ácido fólico, malnutrición, mala absorción, mucha pérdida de ácido fólico y fármacos. Principalmente acá, los fármacos anticonvulsivantes pueden generar una anemia megaloblástica. Megalo, recuerde el tamaño, ¿sí? Aumenta el tamaño. El volumen corpuscular medio va a estar mayor de 100 fantolitros. Después, ¿cuál va a ser la clínica de las anemias megaloblásticas? La clínica hematológica es que va a tener, si falta o ácido fólico o vitamina B12, mi fábrica no tiene insumos, mi médula ósea no tiene insumos para trabajar. Todo perfecto, pero me falta insumos. Entonces, yo voy a tener una pancitopenia. Va a bajar los leucócitos, va a bajar los eritrocitos y encima van a salir eritrocitos gordos, o sea, grandes. Entonces va a tener una anemia, va a ser una anemia macrocítica y hipoproliferativa porque yo no tengo insumos para formar los eritrocitos. La clínica digestiva va a ser, puede generar glositis, aftas orales, aftas bucales, diarrea muy frecuente. Después, neurológico, puede tener pérdida de sensibilidad vibratoria, ataxia, parestesia, todo eso ya vimos en el déficit de B12 y puede tener también trastorno de personalidad. Como diagnóstico, ya vimos también lo que tenemos que hacer es que vamos a pedir un hemograma completo con recuento de glóbulos rojos, reticulocitos, índices hematimétricos y también vamos a pedir dosaje de B12, ácido fólico, bilirrubina, LDH y también pueden hacer un frotes. Pero básicamente, miren acá, test de Schilling no necesitan saber, eso es B12, absorción de B12, ácido fólico, ¿sí? No necesitan saber, yo puse acá porque no sé qué me pasó en la cabeza, pero bueno.
La anemia ahora más frecuente del mundo es la ferropénica, cuando falta hierro, ferropénica, ferro poco, ¿sí? Es una anemia macrocítica también, que es donde van a tener un volumen corpuscular medio mayor de 100 fentolitros, o sea, la misma cosa, falta insumos. Entonces, ¿cuáles son las causas de una anemia ferropénica? O mi cuerpo está demandando mucho hierro y yo no tengo suficiente. Puede ser también por aumento de las pérdidas de hierro y también disminución de la ingesta y o la absorción de hierro. Entonces, recuérdense, ferropénica, falta de hierro. Las características acá, entonces va a ser la clínica, puede tener astenia, palpitación, taquicardia, taquipnea, todo eso lo que ya vimos. Puede tener glositis, estomatitis angular acá en el ángulo de la boca, va a tener una inflamacióncita acá. La uña en cuchara, cornonique, como vimos antes, y va a tener pica, que es la gana de comer cosas que no son alimentos, como por ejemplo tierra y hielo. Diagnóstico es siempre casi lo mismo, gente, casi lo mismo. Siempre frecuente el glóbulo rojo, reticulocitos, índices hematimétricos. En ese caso, vamos a hacer, como estamos estudiando el hierro, vamos a hacer los estudios de hierro, sideremia, transferrina, ferritina, porcentaje de saturación transferrina. LDH también pueden pedir, aptoglobina sérica, lo que quieran, pero recuérdense que la ferropénica estudiamos que en el hierro, entonces vamos a hacer los estudios de hierro que ya vimos antes. Aparte de eso, tenemos la anemia poshemorrágica, que es también una de las que más preguntan en el examen, que es también una anemia macrocítica, donde el volumen corpuscular medio va a estar mayor de 100 fentolitros y las causas pueden ser poshemorrágica, perdió de algún lugar, salió por algún lugar. Entonces, traumatismos, fracturas, rupturas de órganos, sea esplénica, sea hepática, rotura de varices esofágicas, úlcera gástrica o duodenal son las causas más frecuentes de anemia poshemorrágica. El diagnóstico siempre se basa en el descenso de la hemoglobina y hematocrito y aumento de los reticulocitos, con un pico máximo a los 7-10 días. O sea, pierde sangre, la médula queda loca, forma mucho eritrocito, entonces empieza a alargar los reticulocitos, mismo que inmaduros empieza a alargar, que maduren allá afuera. O sea, que salgan de acá dentro de la fábrica y que salgan, que vayan a madurar allá en la periferia. Por último, no menos importante, la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, recuérdense, la hemólisis es destrucción del glóbulo rojo, sea ella un glóbulo rojo asesino o asesinado, perdón, o un glóbulo rojo que se suicidó. Entonces, el paciente va a tener la clínica general del paciente anémico, pero importantísimo, va a tener ictericia. No es que va a tener, puede tener ictericia y esplenomegalia. Recuérdense del diagnóstico, es recuento de glóbulo rojo, índices y acá recuérdense del CUMS, por eso yo puse estrellita. CUMS, CUMS sí o sí. Aptoglobina, bilirrubina y LDH se pide también la anemia hemolítica justamente para asegurar el diagnóstico de una hemólisis. Recuérdense, la hemólisis puede ser intracorpuscular o extracorpuscular. Básicamente eso. En resumen, para no olvidar, recuérdense la definición de anemia, los grados de acuerdo a la OMS, que son 4 grados, pero es leve, moderado y grave. Las clasificaciones de la fisiopatología cinética medular, que es la fábrica, y el tiempo de aparición de la anemia. La presentación generalmente es inespecífica y es muy grande, muy amplia. Y los índices hematimétricos son los que siempre se pregunta en el examen. Entonces, para no olvidarse de las cosas, recuérdense los índices, cómo se calcula y cuáles son las causas de cada alteración. Entonces, esa fue nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Creo que quedó un poquito larga y un poquito densa la parte de anemia, principalmente la parte de índices hematimétricos. Es difícil de entender y de repasar. Recordate de hacer la tablita esa y pegar a la pared, porque te va a resultar mucho más fácil si memorizar despacito cada cosa. Entonces, muchas bendiciones, que tengas una linda tarde, noche de estudio, lo que sea. Nos vemos en la próxima clase.